Juan Rulfo. ¿Quién es Juan Rulfo? Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nació en Acapulco el 16 de mayo de 1917 y murió en Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas, el libro de cuentos El llano en llamas, publicado en 1953, y su novela Pedro Páramo. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana y a la Guerra Cristera. Caracterizado como una leyenda de México, Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Obras principales. 1. El llano en llamas, 1953. Esta colección de cuentos es fundamental para entender el estilo y los temas que caracterizan a Rulfo. Los relatos reflejan la vida rural en México, con un enfoque en el sufrimiento humano y la lucha por la supervivencia. 2. Pedro Páramo, 1959. Su única novela es considerada una obra maestra. A través de la historia de Juan Preciado, quien busca a su padre en el pueblo fantasma de Comala, Rulfo explora temas como la muerte, la memoria y el poder del pasado. La novela mezcla lo real con lo sobrenatural, creando un ambiente onírico que ha influido a generaciones de escritores. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial. En ellas muestra tradiciones cristianas e indígenas presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, realidades concretas y medioambientales. Sus personajes representan y reflejan la tipicidad del lugar con sus grandes problemas socioculturales. Es ampliamente considerado como padre del realismo mágico en la literatura. Estilo literario. Rulfo es conocido por su prosa poética y su capacidad para evocar paisajes emocionales. Utiliza diálogos breves y descripciones precisas para crear atmósferas cargadas de significado. Su estilo se caracteriza por economía del lenguaje, cada palabra cuenta, no hay espacio para lo superfluo. Ambientes rurales, refleja la cultura mexicana, las tradiciones y las luchas del campesinado. Elementos fantásticos, la inclusión de lo mágico dentro de lo cotidiano, un precursor del realismo mágico. Legado. La obra de Juan Rulfo ha sido fundamental para el desarrollo de la literatura latinoamericana. Su influencia se extiende a escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Rulfo no solo dejó un legado literario sino también un testimonio cultural sobre México. Nos han dado la tierra, resumen unos campesinos que les han dado una tierra para sembrar, pero descubren que esa tierra no es fructuosa, ya que está muy árida. Los personajes son Melitón, Faustino, Esteban y el narrador del cuento. A lo lejos de su camino se oyen ladrar a los perros, y en el aire se siente el olor a humo. Cerca de ellos está un pequeño pueblo. La historia es campirana, ellos van recorriendo la tierra, y llevan varias horas caminando con la esperanza de que haya sido una equivocación la tierra que se les dio. Uno de ellos comenta, esta tierra solo sirve para ver correr a las yeguas. Ellos sufrieron un engaño por parte del gobierno, que les prometió una tierra fértil, y al final les dijo que no era cierto, que esa era la parte de la tierra que les había prometido. Al final del cuento, la esperanza muere al ver debajo de ellos una tierra llena de vida, pero la de ellos está allá, arriba del llano. Tendencia literaria. Realismo, realidad tal y como es, muestra perfiles exactos de los personajes, situaciones y a veces lugares. Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. Rechaza el sentimentalismo, muestra al hombre con toques de una realidad cruda. El autor analiza, reproduce y denuncia los mails de una sociedad. Tiempo lineal. Interpretación. Se narra así porque es para que la gente tome conciencia de la durísima vida que desarrolla un campesino, que hagamos la comparación entre sus vidas, los lujos que hay entre ellos y nosotros, el nivel de estudio y la forma en que sus opiniones no son escuchados. Mensaje. Los campesinos fueron víctimas de injusticias durante mucho tiempo en Latinoamérica. En la madrugada es un ejemplo del realismo mágico de Rulfo. La historia se desarrolla en un mundo donde lo real y lo mágico se fusionan. La niebla, la muerte de Don Justo, la ambigüedad de la verdad, y la presencia de la muerte como un personaje más, son elementos que nos transportan a un mundo donde la realidad se desdibuja y la imaginación cobra vida. La atmósfera mágica del cuento no solo se limita a la presencia de elementos sobrenaturales, sino que también se encuentra en la forma en que Rulfo describe la realidad. La descripción de la naturaleza, la vida en el pueblo, y la psicología de los personajes, están impregnadas de una obra de misterio y poesía que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida humana. Conclusión. En la madrugada es un cuento que no ofrece respuestas fáciles. La ambigüedad de la historia, la falta de claridad en la verdad, y la presencia de la muerte como un personaje más, nos obligan a reflexionar sobre la justicia, la culpa, la memoria y la naturaleza de la realidad. El cuento es una crítica a la sociedad mexicana de la época, donde la injusticia y la violencia eran una realidad cotidiana. La obra de Rulfo, a través de su realismo mágico, nos invita a mirar más allá de la superficie de la realidad y a reflexionar sobre la complejidad de la vida humana.